Quiero comenzar primero con Federico. Federico, una mirada de lo que es esto que ha dicho el presidente. Yo creo que estaría de acuerdo, estoy de acuerdo. Me parece que la agenda woke es una agenda de mucho exceso. Estuve notando discriminación positiva, no me quedó claro, más o menos entiendo, me imagino lo que puede ser. Yo diría discriminación paradójica, porque es una paradoja. Es decir, minorías que luchan por sus derechos, pero terminan, lo hacen de una manera tan excesiva que ellos terminan discriminando a los discriminadores. Entonces yo creo que acá lo que pasa en la sociedad desde hace mucho tiempo, y tomando como referencia la dialéctica hegeliana, tesis, antítesis y síntesis. Acá no hay síntesis, hay tesis y antítesis. Entonces cada uno se pasa de revoluciones. Y cuando uno se pasa de revoluciones, empezás por algo justo, pero no considerás algo que lo que planteas puede llegar a ser injusto. A ver, no quiero ser muy sinuoso. Lo que quiero decir es que a mí me parece muy bien todo lo que plantea Milei. Lo que sí me parece que, sí, hay que plantear eso, pero los femicidios siguen existiendo. Claro. No pasa por la igualdad, los crímenes por condición de mujer suceden. No es un invento de la cultura woke. Eso es un dato real. Claro, entonces a mí me parece... siempre es fácil decir, hicieron esto, pero pues no hicieron también aquello. Pero bueno, yo creo que en este caso habría que acompañarlo con, vamos a atacar el problema sustantivo, no por esto que es una aberración, la ideología woke, pero vamos a atacarlo de alguna manera. Claro, si no, el argumento de Milei es que el femicidio no existe, que el feminismo es un exceso, que el femicidio tendría que equipararse, que tendría que ser lo mismo matar a un hombre que matar a una mujer, claro. Los dos tendrían que tener la misma pena, cuando están estos datos que les mostrábamos recién, por ejemplo, ¿no? Que son estadísticas y que son datos concretos, no es una opinión. Y además agravados esos femicidios cuando se hacen los estudios por chicos que quedan sin madre, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, ahí quedaría también eliminada quizá la ley Brisa, que les da una reparación económica a los chicos que han quedado sin su madre porque ha sido matada por su padre o por la pareja de su padre y que además tampoco tiene al padre que lo está obviamente manteniendo. Totalmente de acuerdo. El hecho de que las leyes que se implementaron, la ideología de género, la agenda woke, que haya sido un exceso, que sea una aberración, porque hay casos que citó el presidente. Hasta un negocio político. Que lo son, es todo eso. Pero bueno, pero eso no quita lo que vos decís con mucha justicia y lo señalás, lo destacás. Lo que es cierto es que mueren más mujeres que hombres por crímenes de género, como querramos llamarle. De género, sí. Y eso es un dato de la realidad que me parece que... ¿Esto puede perjudicar al gobierno? No, yo creo que... No, porque me parece que... yo diría, ¿cuál es la... Viste que cuando a veces uno dice la macro y la micro? Acá me parece que hay una macro. La macro sí creo que tiene que ver con la batalla cultural, tiene que ver con, hasta te diría, con cuestiones que son superficiales al lado de este problema de los femicidios. Por ejemplo, mira, yo durante 2021, 2022 y 2023 siempre preguntaba del anterior gobierno cuáles eran las medidas que daban más ganas de votarlo y menos ganas de votarlo. ¿Sabes cuáles eran las que menos daban ganas de votarlo? El lenguaje inclusivo, versión light, argentinos y argentinos, que esa era la de Cristina, y la peor era el lenguaje inclusivo de pibis con la X. Te quiero decir que eso es muy rechazado por la sociedad. Bueno, para entender un poco y poner en contexto, vamos a hablar con un especialista, ¿sí? Yo diría que sí, en principio sí, pero a mí me parece que, como todo problema, siempre hay algunas aristas que hay que tener en cuenta. Porque, y yo creo que la paradoja está presente en todo este debate. Porque una cosa es que el Estado no deba avalar este tipo de posiciones ideológicas extremas, llamémosle así. Sí. Bueno, y que además pueden tener correlatos perniciosos por X, Y o Z, más allá de las estadísticas, que quizás ahí me parece que exageró el presidente. Ahora, el otro tema es, el Estado no debería hacer nada, supongamos que es como dijo Milei. Pues decís al revés. Claro, es como dijo Milei. Hay un grupo vamos, y yo lo voy a decir como lo pensaría salvajemente los que... Hay un grupo de loquitos que
con este cuento del relativismo cultural y que todo puede ser, entonces convalidan que los adultos puedan tener relaciones sexuales con los niños. Bueno, el Estado no debería hacer nada. Y yo creo que el Estado debería intervenir. Sí. Entonces, bueno, fíjate que hay una paradoja. Vas preso si tenés relaciones con un menor. Claro. Vas preso si tenés relaciones con un menor. Bueno, tengas el género y te percibas lo que te entiendo de Federico es poner el ejemplo de que el Estado intervenga. Bueno, pero ahí tomando lo que decís, no solo que debería intervenir, sino que de hecho interviene porque está en el marco normativo del Estado. Código penal, sí, claro, eso es un delito. Entonces, fíjate, ahora yo entiendo, para mí lo que interpreto yo que quiere decir, bueno, que esto que se hacen los vivos para pasarla bien, yo lo diría en esos términos, encima el Estado los avala, los avala en su delirio. Ahora, yo creo que el ejemplo que puso Milei es exagerado, es límite, es una hipérbole. Más allá de eso, que yo cuestionaría el ejemplo, diría, bueno, quizás tenga razón, pero me parece que el ejemplo no es el mejor ejemplo. Pero más allá de eso, yo creo que en el wokismo hay como una ética o una declamación del relativismo, como que todo es relativo porque todo depende de... Bueno, que es un tema muy interesante como debate filosófico y sociológico. Es decir, ¿quién es el que determina cómo deben ser las cosas en última? ¿Dónde termina lo ético? Y bueno, ahora, eso uno lo puede plantear desde el punto de vista filosófico, es un debate que es interesante, pero bueno, los estados deben tomar decisiones en función de lo que yo te diría que es cierto espíritu, y ahí te diría, de que un cierto espíritu de la época, de lo que mayoritariamente piensa una sociedad, y además de un marco normativo que la rige. Claro. Entonces a mí lo que me parece que el problema del wokismo tiene que ver con lo siguiente. Empezaron porque hay que reivindicar derechos que estaban... Justicia social, extremo. Ahora, vos fijate cuando hacen las marchas del orgullo LGTB o el orgullo gay al principio. Sí. Fíjate que una cosa es que yo legitime un derecho, que no me están quitando un derecho y tengo derecho a protestar y decir que no. Ahora, cuando el orgullo ya es un nivel, yo diría, es un escalón mayor. Pero yo creo que el wokismo no es que es el orgullo y la reivindicación, es que quieren que toda la sociedad que sean como que piensen como ellos piensan. Claro, hay una bajada, ahí apunta el presidente. No sé si apunta a eso, pero me parece que en el fondo se trata, no sé si apunta en ese argumento, pero la batalla cultural tiene que ver con eso. Horacio. Sí, Gracias. ¿Querés decir algo más, lo último? No, me parece. Sí, bueno. Sí. Me parece vamos a hacer lo siguiente. Sí, dale. ¿Se pueden quedar un ratito más? Sí, bueno. Hacemos lo que más le molestaba al votante. Que se hable de las cosas que quizás se están hablando, algunas, no todas, algunas, de las que se están hablando en la marcha. Sí, además, el marketing le conviene. Y además, más allá del reclamo legítimo, de como se dice... Federico, ¿por qué lo hacen Davos el presidente? Claro. ¿Por qué? Necesito entender eso, como analista político. Bueno, yo te diría, por supuesto, una interpretación. Sí, obvio. Mira, cuando uno tiene convicciones las dice en cualquier lado, eso es casi de sentido común. Y yo creo que para el presidente esto de la batalla cultural es algo muy importante. Y es importante respecto de su liderazgo mundial. Él pretende ser un líder mundial. Y te diría que está dando algunos pasos en función de eso. Él quiere ser un líder de líderes. Y yo analicé a partir del discurso que dio cuando ganó Trump, no ahora en la función, que ahí empezó con esto, que yo lo hice en el análisis, para mí Milei es un líder, o pretende ser un líder bifronte, y el bifronte es una figura mitológica, que mira para dos lados, pero en un sentido positivo. Él tiene una agenda local y tiene una agenda global. En la agenda local es el león que quiere despertar a una sociedad de corderos para luchar contra la casta, los privilegios, el estatismo, el kirchnerismo, un largo etcétera. Estoy siendo descriptivo, nada más. Sí. Bueno. Ahora, en la agenda mundial, en ese discurso, él hizo referencia a la figura de Prometeo, que es otro mito, el mito de Prometeo. ¿Y qué hizo Prometeo? Bueno, el Prometeo, su osadía fue sacar el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad. Y simbólicamente eso es
la cultura, la educación, la civilización, el motor del progreso. Entonces él lo que dice es que la agenda woke es una amenaza contra la cultura de Occidente. Claro. Y entonces, si la cultura de Occidente, que tiene una serie de valores, principios, filosofía, etcétera, está atacada, hay que defenderla. Entonces, cuando él planteó algo así como un cuadrángulo de Giorgia Meloni, Trump, él y... Sí, Orban, dijo Bukele, Víctor Orbán. Sí. ¿Quién es la nueva vanguardia de la política? Es decir, claro, somos nosotros. Entonces todos tienen algo en común, que de una u otra manera tienen un alter que sería la agenda woke, la izquierda, los que amenazan a la luz de Occidente, y que la amenazaron también que Occidente estaría entrando en un cono de oscuridad, y hay que luchar. Esa es la batalla cultural. A ver, si me permitís, Carla Ricciotti tiene información, porque estaba en última mirada, por favor. Mira, muchas, pero respecto de lo último, dale. Me vino recuerdo una frase de Ernesto Sábato, que es un poco escéptica, hace una enumeración de los aspectos trágicos de la vida. Entonces, entre esa enumeración dice, porque toda la vida no es más que un perpetuo desencuentro. Yo diría, bueno, para Sábato, que también le gustaba jugar al hombre trágico. Es cierto que hay muchos encuentros, también hay encuentros. Ahora, estos son desencuentros. Me parece que son claros desencuentros, y yo no creo, es decir, sinceramente no sé qué pasó con este joven que fue a la mar, la verdad que no sé, no puedo juzgar de lo que, pero como figura, me parece que, y bueno, ahí no sé si es el lugar ideal para ir a conversar. Me parece que el que va a cuestionar. Y es como los chicos. Viste que los chicos, uno lo molesta al otro y no sé, lo molesta, le hace morisqueta. Yo no te toqué, fue el aire. Hasta que te toca. Y claro, entonces hasta que te toca. Nos hacemos los distraídos, pero hay una intencionalidad de ir a provocar. No digo de este pibe, porque no sé, en general. Y pasa con este signo, y pasaba con el signo anterior, y eso es el desencuentro de Sábado. Federico, gracias. Horacio, muchas gracias.